Con un solo gráfico vamos a explicar por qué las cotizaciones bursátiles de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial se mueven entre la euforia y el miedo. Veámoslo. Cada vez son más los titulares de prensa que hablan de un posible pinchazo de la burbuja de la inteligencia artificial. Incluso el CEO de Alphabet de Google ha salido a la palestra a decir que existen síntomas de irracionalidad en el boom billonario de inversión en inteligencia artificial. Y si uno mira la evolución reciente de las acciones de algunas compañías especialmente expuestas a la inteligencia artificial, como por ejemplo Oracle, en efecto parece que ese pinchazo se esté produciendo. Desde sus máximos históricos alcanzados hace apenas 2 meses, Oracle ya ha perdido más del 30% de su valor. Su capitalización bursátil se ha reducido en más de 300.000 millones de dólares. Y estas pérdidas no son exclusivas de Oracle. Microsoft, por ejemplo, ha caído casi un 9% desde sus máximos recientes, lo que equivale a una pérdida bursátil de 400.000 millones de dólares. O Nvidia, que se ha dejado desde los máximos de hace apenas un mes el 12,5% de su capitalización bursátil, más de 600.000 millones de dólares. Pero ¿por qué está sucediendo exactamente esto? ¿Por qué se están desinflando las cotizaciones bursátiles de las compañías más directamente vinculadas con la inversión masiva en inteligencia artificial que se está produciendo dentro de los Estados Unidos? Pues no tanto porque estas empresas hayan comenzado a perder dinero, que no es ni mucho menos el caso, sino más bien porque entre los inversores está empezando a cundir el temor de que quizá habían inflado demasiado los beneficios futuros que se obtendrían como consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial. Es importante retener la idea de que estamos hablando de estimaciones de beneficios futuros. Y por futuros ni siquiera me estoy refiriendo a los beneficios del año que viene, sino a los beneficios de estas compañías en el muy largo plazo como consecuencia de la IA. Y claro, cuando se trata de estimar cuáles van a ser las ganancias futuras a muy largo plazo de las empresas de este sector, obviamente esas estimaciones futuras pueden estar teñidas o por un optimismo excesivo o por un pesimismo injustificado. En aquellos momentos en los que la mayoría de inversores comparta una visión muy optimista sobre el futuro de una industria, pues entonces las valoraciones bursátiles de esa industria, de esas compañías, se dispararán. Y cuando empiecen a cundir los temores o los recelos sobre las estimaciones que habían hecho antes y por tanto sobre las valoraciones bursátiles asentadas en esas estimaciones de ganancias futuras, pues la bolsa se comenzará a desinflar. Eso es así en general en todo ciclo de valoraciones bursátiles. Hay momentos de mayor optimismo y otros momentos de mayor pesimismo sobre las estimaciones futuras de beneficios de las compañías. Pero diría que en el caso de la inteligencia artificial resulta especialmente determinante. Y si no, fijémonos en este gráfico del Financial Times, que se ha popularizado en redes sociales por lo supuestamente ridículo que es, pero que en el fondo resume con mucha claridad la incertidumbre radical que pesa sobre las perspectivas futuras de la industria de la inteligencia artificial. En este gráfico aparece representada la evolución del PIB per cápita estadounidense en escala logarítmica desde el año 1870 hasta la actualidad y se efectúan proyecciones de futuro sobre cuál puede ser la influencia de la inteligencia artificial en la evolución futura de ese PIB per cápita. Y como vemos, en el gráfico se plantean 3 escenarios, 2 de ellos extremos y uno completamente conservador. El escenario conservador, el central, es que el desarrollo futuro de la inteligencia artificial apenas afectará al crecimiento tendencial de la renta per cápita de los Estados Unidos. Es decir, que el PIB per cápita estadounidense seguirá aumentando año tras año al mismo ritmo
al que ha venido incrementándose en el pasado. En este escenario, la inteligencia artificial no sería una oleada de innovación revolucionaria frente a otras oleadas de innovación pasadas, sino simplemente posibilitaría que la economía estadounidense siga creciendo durante las próximas décadas, al igual que otras oleadas de innovación pasadas posibilitaron que la economía estadounidense creciera durante esas décadas. Y luego, fijaos que tenemos dos otros escenarios extremos cuyos detalles vamos a explicar a continuación. Uno de ellos es que la renta per cápita de los Estados Unidos va a tender hasta el infinito, poniendo prácticamente fin a la escasez económica, y el otro es que la renta per cápita estadounidense va a tender a caer a cero como consecuencia de la extinción de la humanidad a manos de la inteligencia artificial. Con esta variabilidad de escenarios futuros, no es de extrañar que la incertidumbre en bolsa sobre los beneficios futuros de la inteligencia artificial sea especialmente violenta. Si uno es tecnooptimista, tenderá a imaginar ganancias futuras explosivas en el ámbito de la inteligencia artificial, y si es tecnopesimista, puede incluso llegar a anticipar una catástrofe planetaria. Pero tanto si uno quiere invertir desde la perspectiva tecnooptimista como desde la perspectiva tecnopesimista, esto es algo que puede hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Besto. Besto es una fintech española impulsada por el banco andorrano Creant, una institución financiera con más de 75 años de vida. El objetivo de Besto es acercar de manera sencilla el mundo de la inversión y de las finanzas a todos los públicos y especialmente al más joven. Así, por ejemplo, a través de Besto puedes comprar acciones fraccionadas desde solo 5 euros, es decir, que si hay acciones como Oracle o Nvidia cuyo precio individual supere los $200, puedes comprar una fracción de esa acción desde solo 5 euros. O a su vez, también en Besto cuentas con carteras temáticas en diversas materias, en diversos campos, como por ejemplo la economía argentina, como por ejemplo la defensa, o como por ejemplo también la inteligencia artificial, de tal manera que si uno es tecnooptimista, puede obtener exposición al desarrollo de la inteligencia artificial a través de esta cartera temática de Besto. O en cambio, si uno es tecnopesimista y por tanto cree que hay una burbuja de inteligencia artificial que va a pinchar, puede refugiarse en liquidez dentro de la cuenta remunerada de Besto. Una cuenta que remunera la liquidez en dólares al 3,75%. Si quieres obtener más información sobre Besto, sobre sus acciones fraccionadas, sobre sus carteras temáticas o sobre su cuenta remunerada, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Como digo, la propia gráfica del Financial Times, que no es una gráfica chistosa, sino que es una gráfica que realmente refleja el amplio abanico de expectativas de mercado sobre el futuro de la inteligencia artificial, esa gráfica nos muestra la amplia variabilidad que existe sobre las estimaciones del impacto de la IA en nuestra economía. Los hay que creen que la IA no va a cambiar demasiado, los hay que creen que la IA lo va a cambiar todo a mejor y los hay que creen que la IA lo va a cambiar todo a peor. ¿Qué significa cambiarlo todo a mejor? Pues desarrollar una inteligencia artificial que sea al menos tan buena o incluso superior a la humana y que además sea escalable en millones o en miles de millones de agentes que estén trabajando, que estén pensando 24 horas, 365 días al año. Es decir, elevar hasta cotas difícilmente imaginables la capacidad cognitiva de la sociedad humana gracias a la adición de esta capa de inteligencia artificial. En este escenario, el capital humano dejaría de ser de facto escaso y, por tanto, el ritmo de progreso técnico, gracias a la innovación impulsada por la inteligencia artificial, se aceleraría. Y eso nos conduciría a una economía donde la escasez cada vez sería menos relevante. De ahí que el gráfico del Financial Times recoja
un aumento exponencial de la renta per cápita en ese escenario tecno-optimista. Básicamente una economía de la superabundancia gracias a la economía de la superinteligencia artificial. Y bajo ese escenario, las empresas que hoy estén contribuyendo a desarrollar la infraestructura y los modelos de inteligencia artificial que nos conduzcan a esta economía futura superabundante, pues desde luego durante mucho tiempo obtendrían beneficios extraordinarios. De hecho, en un vídeo anterior ya mostré cómo bajo ciertas hipótesis futuras efectuadas por el consejero delegado de SoftBank, Nvidia hoy por hoy podría ser una empresa tremendamente barata, una oportunidad histórica de compra, ya digo, según esas estimaciones tecno-optimistas del CEO de SoftBank. Sin embargo, también cabe otro escenario extremo, y es el escenario en el que esa superinteligencia artificial, precisamente por ser mucho más inteligente que nosotros, nos acaba abocando a la extinción. No necesariamente como consecuencia de una mala intencionalidad de esa superinteligencia artificial, sino quizá como consecuencia de un efecto indeseable secundario no previsto. Por eso, en el otro extremo del gráfico del Financial Times, nos encontramos con la posibilidad de que la renta per cápita caiga a cero, porque la humanidad, como consecuencia de la IA, haya desaparecido. Pero desde luego no hace falta irse a este escenario tan extremo, posible pero extremo, para que las cotizaciones bursátiles de las empresas vinculadas con la IA tiemblen. Basta con que nos alejemos del escenario más tecno-optimista y nos acerquemos al escenario central de que la IA va a tener una cierta influencia sobre nuestro crecimiento futuro, pero no lo va a revolucionar, para que muchas de las valoraciones bursátiles vinculadas a la IA hoy por hoy no tengan sentido. Y entre todas estas narrativas competitivas se están moviendo día a día las expectativas de los inversores. De ahí que haya momentos de euforia bursátil vinculados a la IA y haya otros momentos, como el actual, de repliegue y prudencia bursátil respecto a la IA. Con un matiz importante. De la misma manera que si el escenario más tecno-optimista con respecto a la IA se terminara convirtiendo en realidad, no solo se incrementarían de manera muy sustancial los beneficios futuros en el sector, en la industria de la inteligencia artificial, sino también en todas las otras industrias de la economía, porque su excedente productivo se multiplicaría gracias a la IA, de la misma manera que tendería a suceder esto si se materializa el escenario tecno-optimista, si se materializa el escenario mediocre, no digamos ya el tecno-pesimista, el enfriamiento de las expectativas futuras no solo afectará a la industria de la IA, sino también a muchos otros sectores de la economía. Porque si la inversión real en inteligencia artificial se detiene de súbito dentro de los Estados Unidos, la economía estadounidense entraría en recesión y esa recesión arrastraría a muchos otros sectores de esa economía no directamente vinculados con la IA. De ahí pues las sacudidas al alza y a la baja del mercado bursátil, que son solo un reflejo de las sacudidas al alza y a la baja de las expectativas de los inversores con respecto a la inteligencia artificial.